En esta parte de los conceptos que utilizamos en esta materia de fundamentos de investigación y que son conceptos básicamente metodológicos, hay todavía faltan algunos por ver independientemente de lo que se grabó en el video anterior. Hay un concepto muy importante que se refiere a la validez de la investigación y vamos a ver de qué forma podemos entender qué tan válidos pueden ser los hallazgos que nosotros tengamos cuando hacemos investigación, sea cuantitativa o sea cualitativa. El otro concepto importante y que es necesario que ustedes conozcan es el de modelo explicativo. Y van a ver cómo, sin siquiera saberlo al 100%, ya ustedes han interactuado o han visto o han leído respecto de estos modelos explicativos que en un momentito más les voy a mostrar. Entonces, con esta parte de validez, todo lo que vamos a entender por validez y todo lo que vamos a entender por modelo explicativo, hasta aquí cierro los conceptos fundamentales para la investigación científica. Y ya en otro módulo o tema de esta unidad vamos a ver el tema de cierre que será método comparado. Pero bueno, vamos a entrar pues a entender qué es la validez. La validez externa es la posibilidad de que los resultados de nuestra investigación puedan ser generalizados a otras poblaciones. Y dentro de esta validez externa hay dos subtipos de validez. El primer subtipo es la validez de la muestra, que consiste en que los resultados que se obtienen pueden ser generalizados a la población de la cual procede esa muestra. Si la muestra fue tomada al azar, hay más probabilidad de hacer generalizaciones. Es decir, la validez de la muestra consiste en estar seguros de que los resultados que nosotros vamos a obtener después de haber levantado una encuesta o haber hecho un montón de entrevistas con una muestra bastante grande, que esos resultados que vamos a obtener son representativos de la población completa. Esa es la validez de la muestra. Y la validez contextual significa que los resultados obtenidos pueden ser encontrados por otro investigador, donde el experimento debe de ser similar y las condiciones del experimento también deben ser semejantes. En otras palabras, los resultados que se obtengan en un contexto específico pueden y deben obtenerse en otro contexto. Por ejemplo, si ustedes salen a levantar una encuesta respecto de violencia de género en una colonia más o menos de clase media baja, a una muestra de mujeres violentadas de ciertas condiciones socioeconómicas, cierto perfil, pues, y ustedes obtienen el resultado X, así no importa, el resultado que ustedes quieran. Quiere decir esto, la validez contextual va a decir que cuando ustedes se vayan a otra colonia en condiciones similares a la anterior y el experimento, o sea, debe ser también un levantamiento de encuesta, debe ser también semejante, o sea, el instrumento debe ser casi el mismo, los resultados que se deben obtener deben ser similares o casi iguales. En eso consiste la validez contextual. Entonces ya, independientemente de lo que es la validez externa y sus dos subtipos, validez de la muestra y validez contextual, tenemos aparte la validez interna. Se refiere a la posibilidad de establecer relación de causalidad entre la variable independiente y la variable dependiente al haber eliminado otras explicaciones. La comprobación de la validez interna es prioritaria, y subrayo, prioritaria. Hay validez interna si se puede afirmar que los cambios que se observan en la variable dependiente se deben únicamente a los cambios en la variable independiente.
Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen en alguna hipótesis que, como les había dicho en el ejemplo anterior, digo, para no estar usando ejemplos de chile, de mole y de manteca, ejemplo de la violencia en la pareja, ¿no? Se supone que la variable dependiente va a ser el comportamiento violento y la variable independiente va a ser el consumo de bebidas alcohólicas. Esa relación causal de a más bebida alcohólica más violencia de pareja, esa relación causal debe ser plausible, debe ser aceptable, debe haber consistencia en esa validez, o sea, que se entienda, que la comunidad científica diga, yo creo que sí es posible que una persona que está alcoholizada llegue y se madree a su mujer o a su hombre, no sé, o sea, como sea, la violencia de pareja puede ser de cualquiera de los dos. Entonces, ¿qué tan plausible va a ser esa relación causal y en qué medida ustedes van a lograr verificarla a través de una serie de encuestas o de una serie de entrevistas donde realmente aparezca que el consumo de bebidas alcohólicas sea la influencia número uno, digamos, en la violencia de pareja? Esa es la validez interna. Ahora, un modelo explicativo es un sistema que cumple con lo que dice la teoría y pretende entender y permite entender algo que nos resulta demasiado complejo o desconocido. Las teorías se verifican, o en el caso de las ciencias naturales, se prueban mediante modelos. Un modelo suele ser entonces parte de la teoría. El científico idea modelos teóricos que intentan describir y explicar las características esenciales de alguna clase específica de hechos. El modelo no pretende ser una fotografía de la realidad, pues se refiere solo a algunas características de la realidad mientras va a tener que ignorar otras. Entonces, punto número uno. La ciencia es un esquema teórico que refiere a un esquema objetivo. Los modelos son la imagen que se tiene de ese esquema objetivo. Entonces, de ahí que la experimentación o contrastación empírica de un modelo no es la prueba directa de una teoría, sino es prueba de que el modelo funciona. Una teoría, una sola teoría puede dar pie a imaginar varios modelos antes de que se considere que esa teoría ya es inadecuada. Es por tanto mediante modelos que las teorías se van precisando y estos modelos explicativos implican hipótesis, leyes y hasta pueden implicar teorías distintas. Ejemplo. Ejemplo cinéfilo. En la última película de los Avengers, Endgame, cuando le dicen a Tony Stark que quieren viajar en el tiempo porque no sé qué, para recuperar a todos los muertos. Tony Stark dice, no, eso no se puede, que no sé qué. Pero le queda así como el gusanito, le queda así como la inquietud porque pues, se murió Spider-Man y era su gran cuate, entonces tenía así como ahí, ¿no? Entonces el chiste es que Tony Stark mete una gran cantidad de datos a su computadora esa bellísima que tiene y y dice, no, pues yo pienso que podría funcionar así, y si le pongo esto, si le quito aquello, si corrijo acá, tal vez así podría funcionar el viaje del tiempo. Y deja que la computadora lo procese y le dice al final a la computadora si se puede, es adecuado, ¿no? Entonces, de esta manera es como pues, los ingenieros y toda esa gente rara construye modelos para verificar o para probar sus teorías, sus hipótesis, porque puede ser solo una parte de la teoría. Eh, entonces, la construcción de modelos explicativos es muy importante. Van a ver que en cierto momento dijeron, van a decir, sí es cierto, ya lo habíamos visto, de acuerdo con lo que les voy a presentar un poquito más adelante, pero no es nada del otro mundo, es un esquema como más gráfico para que pueda
la gente entender de qué se tratan sus hipótesis. Fíjense bien en este modelo explicativo de la conducta violenta. Se refiere específicamente a la violencia escolar. Entonces, por un lado, muestran tres contextos según la hipótesis que tienen esos investigadores, donde dice pues es que hay una influencia del contexto familiar, del contexto comunitario y también del contexto escolar, que va a dar como resultado, porque fíjense para dónde van las flechas, va a dar como resultado que exista violencia escolar, está el malestar psicológico y por supuesto la autoestima social. Esos investigadores lo que hicieron fue hacer una correlación. Sacaron una R de Pearson, que es una medida de estadística, sirve para poder estimar, para poder medir qué tanta relación tienen esas variables con el fenómeno o con el hecho que se está estudiando. Mientras más cercano a uno esté la R de Pearson, o sea, los numeritos, ¿sí? Ahí ven que uno dice punto 377, punto 179, punto 123. Entonces no es muy fuerte la correlación, aunque el malestar psicológico sí dice punto 413, es la que está así como más fuertecita. Esa correlación significa que sí esas variables realmente sí están influyendo en que se presente la violencia escolar. Entonces, todo el rollo que yo les eché, todo este rollote que yo les eché, de que explica a grandes rasgos la hipótesis de estos investigadores, ellos lo sintetizaron, lo plasmaron con bolitas y palitos, ¿sí? Con un diagrama como de flujo. Por eso les encargo yo tanto hacer haz cuadro sinóptico, haz diagramas, quién sabe qué, porque todo eso les sirve para lograr sintetizar en un modelo una hipótesis mucho más completa y mucho más compleja. Entonces, este es un ejemplo de violencia escolar. Este es un modelo ecológico, pero es de la violencia contra la pareja. O sea, si fijan, primero era la violencia escolar, ahora es la violencia de la pareja y es completamente diferente. Completamente diferente. Las variables son otras. Es más, el flujo del propio modelo es otro. Aun cuando se trate de teoría de las violencias, si a ustedes les gusta que exista una, no sé, el modelo cambia de acuerdo con el contexto, de acuerdo con el problema, con el fenómeno que ustedes estén estudiando. Entonces aquí ya habla de acumulación de tensión, porque ahí empieza el flujo, luego se va a impotencia, necesidad de reconfirmación, viene la violencia física, ¿sí? Luego confirmación mutua de identidad, idealización, falta de cumplimiento de la expectativa de rol y va otra vez la acumulación de tensión y así, o sea, es como un círculo vicioso lo que estos investigadores están tratando de plasmar. Entonces, con una hipótesis así muy compleja respecto de lo que es la violencia en la pareja, ellos hacen un esquema súper sintetizado de lo que quieren decir para que los demás puedan entender lo que están diciendo. Este modelo también es de violencia en la pareja. Sin embargo, están centrándose hasta mero arriba está en lo que es el control del agresor, ¿sí? Entonces, ¿cómo fluye el modelo hacia abajo y luego hacia los lados para poder explicar la violencia intramarital, la descalificación, etcétera? Y el punto central de estos investigadores que están tratando de explicar cómo es que se mantiene el maltrato hacia la pareja. Y meten un montón de variables, por ejemplo, la luz de gas o gaslighting, el maltrato impredecible, el miedo, o sea, son variables que obviamente es muy difícil por lograr medirlas, o sea, si no es que imposible, o sea, ¿cómo mides el miedo? Es muy, muy difícil. Entonces, de eso podemos hablar de una variable conceptual y además nominal, ¿no? O sea, una variable que no tiene números en ningún lado, pues como el miedo, pero es una variable importante. La inmovilización, entonces cómo todo eso va fluyendo para dar como resultado, se fijan, hasta mero final, el mantenimiento del maltrato hacia la pareja. Este modelo explicativo está tratando de plasmar el problema del acoso, ¿no? Eh, por supuesto que tiene otro tipo de variables, otro tipo de organización,
porque eso depende de cada uno de los investigadores, de qué tan hábiles seamos para que nuestras hipótesis o nuestros hallazgos, si es que es de manera inductiva, se puedan plasmar así con cuadritos, flechitas, de aquí sigue esto y de ahí sale aquello, y esta variable está influyendo en esta y esta en esta otra, para tener como resultado lo que yo estoy investigando, no sé, el fenómeno en específico. Y por supuesto, el famosísimo triángulo del delito o delictivo es un modelo explicativo que lo han tenido ustedes enfrente, no sé desde qué semestre, donde está hablando de esos tres factores que influyen en que se presente el delito, ¿no? El autor que está dispuesto, el objetivo o la víctima y también las condiciones ambientales que dan como resultado que ese objeto pueda obtenerse, ¿sí? Entonces todo ese rollo, todos los libros y la tinta que ha corrido respecto de este tipo de delitos, los que pueden explicarse a través del triángulo, no todos se pueden explicar a través del triángulo. Hay algunos que simplemente el triángulo no sirve, porque es un modelo explicativo para delitos de oportunidad y que son situacionales. Entonces, ahí nada más va a funcionar el triángulo, no va a funcionar en todo. Entonces, este modelo explicativo, pues ya lo conocían ustedes, nada más para que les quede claro, ya aterrizado ya a un modelo específicamente criminológico, cómo es un modelo explicativo. Ya para cerrar esta parte de los conceptos que se utilizan, que creo que son los más usuales en metodología, quiero que presten especial atención a la importancia que tienen esos conceptos para que ustedes aprendan a comunicarse con los demás científicos sociales, con los demás criminólogos. No se trata de que se aprendan de memoria absolutamente nada. No necesito que memoricen de qué trata un tipo de variable, qué es la validez interna, qué es un modelo explicativo. O sea, no se trata de que ustedes memoricen ese tipo de conceptos, sino que entiendan ese tipo de conceptos. Cuando ustedes entonces planteen el problema de investigación, que lo vamos a ver más adelante, cuando planteen el problema de investigación van a ser capaces de utilizar un lenguaje mucho más científico, sabiendo exactamente qué es lo que están diciendo, porque eso ha pasado mucho, que luego escriben sus artículos, no ustedes, pero pues sí gente por ahí, ¿no? Escriben sus artículos y ni siquiera saben lo que están diciendo porque no están acostumbrados a utilizar este tipo de lenguaje. Y de cierta manera, como que falla el puenteo con las demás ciencias. Y si ustedes envían, por ejemplo, un artículo científico ¿qué les gusta? Perfiles latinoamericanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, pues va a haber cierto lenguaje que ustedes deben de saber manejar, deben saber utilizar, dependiendo también qué les estén preguntando las personas que revisan a ciegas sus artículos, ¿no? Entonces deben de aprender a familiarizarse con este tipo de conceptos, con este tipo de lenguaje, para poder tener puentes de comunicación y que la criminología no se vuelva una ciencia especial que nada más maneja un solo lenguaje críptico, porque esa es una práctica pseudocientífica.